Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, bendito sea nuestro Abba, nuestro Padre, que nos concede este día bajo el sol para disfrutar de su presencia en una tierra en la que hay cada vez más locura. En esta semana leíamos nosotros acerca de que una de las plagas por no observar la Torá, por no poner atención a la Torá, precisamente es la locura extrema. Dice que locura total, confusión total, ¿verdad? Entonces, son tiempos en los que nos está tocando vivir grandes dosis de locura mirando a nuestro alrededor. Yo a veces pienso que en YouTube ya hay más locura que en la propia televisión, que ya es decir. Y acerca de todo esto hemos venido reflexionando en esta semana, que saben ustedes que nos gusta tomar notas a lo largo de la semana para poder hablarles acerca de lo que es actualidad y de lo que nos ha llamado la atención y ministrado nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Porque es la mejor manera de profetizar. Fíjense, en esta semana le contaba yo a mi esposa de que habíamos confundido el profetizar con que te viniera una ráfaga de aire, una ventolera, y con esa ventolera dijeras lo primero que se te ocurriera. No es eso profetizar. El profeta es un trabajador de campo. Esto es antropológico, pero es así. El profeta llega a su objeto de estudio, que es una nación, que es una situación más bien, una situación que se vive en una nación, en una localidad, en una comunidad, y ve los poderes que están actuando allí y sabe distinguir, sabe discernir los poderes que están actuando y sabe ponerse en la boca lo que es la verdad. Entonces, esto es lo que hace un profeta. El profeta no dice lo primero que se le ocurre, sino que examina los pros, los contras, examina las tendencias, examina de una manera lo más amplia posible las tendencias, las costumbres, el porqué de las cosas, ¿verdad? Tiene muchas cosas en cuenta y cuando logra dilucidar, entonces es cuando profetiza. Es lo que hizo Moisés, el principal de los profetas, ¿no? Moshe. ¿Por qué pudo profetizar Moshe? Porque examinó la vida después de estar en un sitio y en otro, como príncipe en el palacio de Egipto y como esclavo y pastor en Madián, ¿verdad? Entonces supo de lo que hablaba. Eso es un profeta, alguien que sabe de lo que habla, ni más ni menos. Bueno, entonces, pero hoy en día nos encontramos en esta tesitura, con estas notas que hemos tomado a lo largo de la semana, estamos muy alejados, o mejor dicho, están muy alejados de lo que es profetizar en el ruach correcto, en el espíritu correcto, en la coherencia correcta, en el discernimiento correcto, en la razonabilidad correcta, el argumento correcto. Y entonces tenemos a divorciados en ministerios mesiánicos que hablan de cumplir promesas, de lo bonito que es cumplir promesas, gente que se está divorciando en el mismo trayecto que están predicando y hablan de cumplir promesas. Hombre, pero si estás fallando a tu promesa, principalmente la promesa que le has hecho a tu mujer anterior o la que estás en trámite de separación, es que son cosas irrisorias ya, es confusión total la que tienen, porque no miraron la Torá con atención, ¿verdad? Solamente para obtener un beneficio, ¿verdad? Como tantos y tantos otros han observado la Biblia para beneficiarse ellos, para sacar el beneficio. Claro, ¿qué trabajo cuesta? Digamos, aleccionarte con la Biblia si eso te va a suponer que cuando entres a un sitio toda la gente se ponga firme. Claro, eso es lo deseable. Eso para la gente soberbia, esa es la razón de la vida. Y entonces lo más sagrado que hay y lo que más cuidado tendríamos que tener para ministrar, que es la Biblia, pues lo ministran para su conveniencia, para ganar territorio, mujeres, atención del público, reputación en la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, repito,
Un divorciado, ministerios mesiánicos, que habla de cumplir sus promesas cuando se está divorciando de su mujer, ministrando como pastor en esa misma congregación. Y por otro lado tenemos a una obesa, también entre cristiana y mesiánica, entre cristiana y cristianoide, se puede decir, que es obesa y habla de salud. Una obesa hablando de salud, ¿verdad? En esas estamos. Hombre, si eres obesa, por lo menos... Es que vamos a ver. La prudencia es una ventaja. Porque si estás obesa, hombre, no quiere decir que estés enferma. A lo mejor resulta que, bueno, que es tu metabolismo. Pero no hables de salud. Que se te ve el plumero. Sé prudente. Entonces, he visto también un texto mal utilizado por los ponentes en esta semana, que hablaban de que las prostitutas y los publicanos van antes que vosotros, hablándole a los fariseos y saduceos y a todo el Sanedrín, hablando el Mashiach, ¿verdad? Dice, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Elohim. Entonces, cuando hay una mala exégesis y el expositor es un necio, pues te va a explicar esto en clave de que al final todos vamos al reino, porque al final todo va a caber. Claro, si es que al final se van a salvar también los fariseos, porque las prostitutas y los publicanos van también al reino. Dice, porque extraen de que dice, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino. Entonces, dices, el mal expositor dice, pues entonces es garante, este texto es garante de que habrá prostitutas en el reino. Y publicanos es lo de menos, porque publicanos era recaudador de impuestos, o banqueros de ese tiempo, ¿no? Pero eso no es así, porque lo que te está diciendo es que las prostitutas y los publicanos irían, ese es el sentido del verso, irían antes que vosotros al reino de Elohim. Es decir, vosotros lo tenéis tan oscuro, señores fariseos, lo tenéis tan crudo, que las prostitutas y los publicanos irían antes que vosotros. Ese es el sentido del verso. Es lo que pasa. Bueno, entonces estamos a vueltas de lo que pasa con un material, o yo no sé si es material o es un gas o un líquido o medio gas, medio líquido, luego resulta que es más fuerte que el acero. Yo no sé de qué están hablando con el grafeno, ¿verdad? Ahora resulta que el grafeno está en todos lados, está en alimentos, está en objetos, está en todos lados el grafeno. ¿Y por qué se ha llegado a idolatrar de esta manera, hablando la gente de cosas que no sabe? Precisamente es porque si le enseñan a la gente algo que no entienden, la gente va a tomar temor. Y la gente que toma temor de los medios de comunicación es la gente idólatra. Y la gente idólatra no tiene límites en su idolatría, con lo cual van a agravar todavía más la cosa. Y entonces es como las pelotitas de puntas en el aire, que estaban en todos lados, hasta en la sopa, ¿verdad? Y el grafeno ahora, más de lo mismo. Miren, le voy a explicar un suceso que yo creo que va a ser aclaratorio acerca de toda la idolatría que se mueve con este tema, que va en relación a la pelotita también de puntitas en el aire. Resulta que hace como cosa de un año fui con mi esposa a la universidad a solicitar el cambio de una universidad a otra, y allí había una foto de un mindundi que no lo conocían ni en su casa a la hora de comer, pero que era profesor de no sé qué, tenía sus títulos, pero era un friki que no lo conocía nadie, ni lo va a conocer nunca nadie a nivel, digamos, nacional ni internacional. Lo conocen en los círculos de frikis, ¿no?, que son los pseudocientíficos. Y entonces, pues, resulta que hablo con el anciano que me habló a mí de Torah, un hombre pues
ya anciano y bastante desfasado en cuanto a su organización de ideas, ¿no? Y entonces le explico, hablamos, porque llevábamos mucho tiempo sin vernos y hablábamos de la contingencia esta de la pelotita con puntas en el aire y todo esto, y le hablo y me habla él del grafeno, que resulta que estaba en las mascarillas. Y entonces yo le digo, pensé, digo, este ha oído campanas pero no sabe dónde. Digo, en las mascarillas. Y entonces en el pinchazo, dicen el pinchazo también. Venga, vale. Entonces, yo le digo, le hablé del joven que yo había visto días antes en la universidad. El joven que salía en un póster en la universidad, en un cartel grande que decía descubridor de no sé qué en relación con el grafeno, bueno, cosas etéreas, cosas abstractas, ¿no? Y le explico lo de este joven y me dice el anciano, dice, sí, él no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Dio la explicación de supuestamente la doctrina catedrática de este muchacho que salía ahí en el cartel de la universidad, cuando mi amigo mesiánico que me habló de la Torá no tenía ni idea, ni iba a tener nunca idea de quién era el personaje que le estaba yo hablando. Y dice, sí, él, oiga, le dan más reputación a los mentirosos. Y hacen como si conocieran a gente que no conocen, infatuando más la cuestión de la mentira, ¿verdad? Espero que me esté haciendo entender. Claro, le dan una repercusión a algo que no conocen de alguien que ni conocen. ¿Entienden? Así es como las cosas al día de hoy se hacen universales. Bueno, entonces, un punto que es el más escabroso en el día de hoy de explicar, porque quizás sea complicado de explicar, pero yo creo que mucha gente me va a entender porque nos hemos criado muchos de nosotros como desplazados aún en nuestras propias familias. Y esto es así porque cada familia, como he explicado en otras exposiciones, necesita su cordero para inmolar, su cordero del sacrificio. Todas las familias de Israel tenían un cordero, ¿verdad?, que inmolaban. Bueno, pues con el transcurso de la historia, esta antitorá que estamos viviendo en la sociedad lleva a las familias a que cogen para sacrificar a alguien que cargue con todos los pecados familiares, ¿verdad? E intentan achacar o cargar con los pecados ancestrales a la persona más débil, aparentemente más débil que haya en una familia. Así que ya sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, miren, yo creo que una cosa es que sea tu padre, una cosa es que sea tu hermano y que merezcan tu atención, tu cariño, tu tiempo, ¿verdad? Tu tiempo, tu conversación, por supuesto. Y otra cosa es que tú te aceptes como un ser inferior, porque si tú te aceptas como un ser inferior respecto a alguien, ya estás cometiendo idolatría, ¿verdad? Y más los que estamos creyendo en Biblia, porque los que estamos creyendo en Biblia no funcionamos por un sistema jerárquico, ¿verdad? Y menos en la familia. Entonces, yo no entiendo por qué hay gente que se considera y vive como un ser inferior respecto a otros en el orden jerárquico de sus familias. Máxime cuando los que están, digamos, puestos en eminencia en las familias, que suelen ser primogénitos o suelen ser los padres, sus testimonios dejan mucho que desear. Y luego, al final, los que más testimonios estamos teniendo somos los que hemos nacido últimos, ¿verdad? Porque generacionalmente somos una generación sabia por lo que nos ha tocado ver, ¿verdad? Por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, desde mí, que soy el séptimo, hasta la novena, pues hemos visto que una familia numerosa no es muy buena.
esa visión no podían tenerlo los primeros, porque los primeros se criaron pues uno seguido al otro, pero no muchos, ¿verdad? No muchos, y entonces la atención era más bien para ellos, ¿no? Pero cuando nosotros hemos visto que cuando hay muchos hermanos, el padre y la madre quieren poner atención sobre todos y al final no lo ponen sobre ninguno. Y eso crea unas deficiencias de cariño y carencias de tipo afectivas, ¿verdad? Obvias. De eso, como digo, los primeros no se dan ni cuenta, porque los primeros tienen toda la atención de sus padres, pero los que se dan cuenta son los últimos. Entonces, los últimos son los que tienen una visión más amplia de lo que es una familia, porque les toca ver cómo han sido tratados o cómo hemos sido tratados todos los hermanos, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero plantear, que no tendría la familia que funcionar con un orden jerárquico, ¿verdad? Ni mucho menos nadie en la familia debería aceptarse como ser inferior. Yo no necesito la aprobación de nadie para decir o no decir algo. Yo no necesito la aprobación de mi padre o la aprobación ni siquiera de mi esposa a la hora de decir algo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar seguro de lo que hablo y tengo que tener ya una formación no idolátrica, y esa formación no idolátrica me va a permitir sentirme como un ser de igual a igual a un semejante. En principio parte, el que no tiene una mentalidad idolátrica, en principio parte de que nadie es más que nadie. Eso es lo primero. Y segundo, siempre va a ir descubriendo con Torah que el que vive Torah, observa Torah y pone atención en la Torah, tiene un espíritu superior por sabiduría, por conocimiento, por experiencia, que aquellos que no le toman atención a la Torah. Esto es así. Bueno, entonces hasta ahí ese tema. Ahora, hay por ahí un ministerio que se dedica a proteger a alguien ya que está bastante acabadillo, ya que ha tenido la congregación más grande probablemente del mesianismo, y intentan proteger con intrigas, como los césares hacían, para que vean que esto es 100% mundano, porque a la postre es proteger al César de su tiempo, ¿verdad? Y el César es un ministerio mesiánico que manipula hasta tal punto de que les pone en la boca a sus acólitos ministradores también y predicadores, para decir que un hombre que es un hombre no puede criticar a otro hombre. Si yo critico a un hombre, entonces ya no soy hombre. Claro, y entonces resulta que el Mashiach sería un marica cuando dijo raza de víboras, ¿no? En fin, son cosas para proteger una unidad y para lanzarse como víboras en contra de todo lo que divide, cuando el ministerio del Mashiach precisamente fue dividir. Hemos hablado de la familia. Bueno, Mashiach vino, y él mismo lo dijo con sus propias palabras, a dividir las familias. Y la palabra de Elohim divide, separa las intenciones, ¿verdad? Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Ahí está. Entonces, yo no sé a qué están jugando, pero sin duda que se han alejado de lo que es Biblia, de lo que es Torah, de lo que es la vivencia del Mashiach, y se han lanzado a intrigas de tipo palaciego, nunca mejor dicho, que no llevan a nada y les están torturando, ¿verdad? Les están torturando a sus mismos feligreses. No se dedican a otra cosa, en verdad, porque quieren controlar tanto que les amargan la vida a sus propios feligreses. Bueno, y por último, ya para que vean, esto es lo que nos hizo pensar de que realmente en YouTube hay más locura que en la televisión todavía. Y es que resulta que la estrella mediática Alexander Bachman
que habla de terremotos y siempre está con su amarillismo típico, ¿no? O su pelirrojismo también. Y hablaba del catastrofismo como ciencia. Estaba defendiendo él el catastrofismo como ciencia. Y se pone a decir que no duerme, claro, para dársela de más listo. Claro, para dársela de más listo. Y hablaba en nombre de la comunidad científica. Oiga, el catastrofismo como ciencia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, como resulta que el hombre no se siente muy agraciado, yo no lo veo tampoco muy feo, lo único que tiene los ojos pequeños, pero que como no se siente muy agraciado, pues se va a terminologías como catastrofismo como ciencia y hablando en nombre de la comunidad científica, cuando también resulta que es cristiano y lo mismo te habla de los millones de años de un fósil, ¿verdad? Que de la muerte del Mashiach, que de la muerte de Cristo en el madero. En fin, está la gente totalmente enloquecida, enloquecida, enloquecida. El catastrofismo quiere que se vea como ciencia. Hombre, si el catastrofismo, el hecho de que sea un ismo, al decir catastrofismo, te estás poniendo de parte de la catástrofe. El catastrofismo es que tú practicas, tú publicitas las prolongaciones de las catástrofes. Entonces tú estás haciendo doctrina precisamente de la catástrofe, y eso quieres que se entienda como ciencia, la doctrina de la catástrofe. Oiga, pero ¿qué catástrofe? ¿Qué catástrofe si el Mashiach viene? Si el Mashiach llega a este mundo, ¿dónde está la catástrofe? La ciencia, si me quieres hablar de ciencia, di que este mundo tal y como lo conocemos va a estar desapareciendo, pero no en medio de un catastrofismo de que tú te imbuyas en amarillismos y en una muerte de la naturaleza ahí poco a poco, martirizante, como la tortura de la gota, ¿verdad? No, eso es el catastrofismo, una tortura de la gota poco a poco, ¿verdad? Eso es catastrofismo. No, hombre, no. Los elementos serán destruidos, quemados por fuego, ¿verdad? Pero todo acontecerá con el resplandor de la llegada del Mashiach, en un ipso facto. Claro, pero no les cuesta trabajo pensar en el catastrofismo aquellos que piensan que les van a cortar la cabeza, que van a pasar hambre. Oiga, oiga. Claro, esa gente sí vive en el catastrofismo. Bueno, y hasta aquí. Ya no les vamos a dedicar más tiempo a la locura, a los locos que pululan por internet. Y vamos ya con Proverbios capítulo 11, que lo hemos titulado La honestidad, porque es una palabra que se repite o reitera a lo largo de este proverbio. Proverbios 11 dice así. Dice: Yahweh el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Aquí dos cosas. Uno, que las balanzas adulteradas las detesta, es decir, tú tienes que, y esto se manifiesta en que tú tienes que darle el mérito a la gente que la gente tiene. Y el mérito que la gente tiene es según los obstáculos que haya tenido que vencer, ¿verdad? Según los obstáculos que haya tenido que vencer. Es lo mismo que un atleta de los metros valla. Si tropieza y tira una valla, pierde más tiempo y le repercute en que no es premiado. Tiene que ir saltando las vallas, ¿verdad? Y así es como corre legítimamente, ¿verdad? Entonces, las balanzas adulteradas son
superar, precisamente superar con méritos, ¿verdad? El mérito es saltar las vallas, ese es el mérito. Saltar las vallas es un mérito y encima te hace que aligeres el tiempo, o que redimas el tiempo, ¿verdad? Entonces, dale a la gente el mérito que tenga. No lo juzgues, porque si es más guapo que tú, te mata, ya no haces balanza justa. Si es más sabio que tú, te mata igual, ya no haces la pesa justa. Si resulta que tiene un don que tú no tienes, ya te martiriza y no mides su mérito como es. No, las pesas justas, ¿verdad? Por eso Santiago, que es la epístola que más nos habla contra la parcialidad, precisamente dice, pesas justas, ¿verdad? No trates a la gente haciendo acepción de personas, ¿verdad? Ahora dice, se deleita, Elohim bendito, se deleita en pesas exactas. Más que exactas, son pesas justas, porque la exactitud no tiene por qué ser medida al milímetro, sino que con que sea justa, ¿verdad? Muchas veces la exactitud no es justa y el concepto que se ha de perseguir es lo justo, lo adecuado, ¿verdad? Es exacto en el sentido de cabal, de completo, pero muchas veces la exactitud, hablar de una cosa exactamente no tiene por qué descubrir su esencia. Ahora, si descubre su esencia, entonces te encuentras con pesas exactas, ¿verdad? Bueno, entonces Elohim se deleita en pesas justas. Dice, la altivez, la palabra que utiliza aquí es el orgullo, pero el orgullo yo lo asocio más a Elohim bendito porque empieza por or, que es luz en hebreo. El orgullo, un orgullo santo, un orgullo kadosh, es legítimo y bueno. Ahora, lo que es malo es la altivez, porque la altivez lleva a la deshonra. Pero con la humildad viene la sabiduría. La altivez llega a la deshonra porque el altivo cada vez necesita más espacio, no se ve harto, no se ve harto. El altivo cada vez va a necesitar más espacio y al final, ¿qué le va a venir? La deshonra, porque la gente se va a dar cuenta y uno más que otro le va a poner stop de una forma para él calamitosa y deshonrosa. ¿Entienden lo que les digo, verdad? La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. La honestidad me guía porque la honestidad es sinceridad, sinceridad conmigo mismo y los demás, y la deshonestidad, el ser deshonesto, deshonesto es decirte a ti una cosa a la cara, pero luego por detrás decir otra. Eso es ser deshonesto y traicionero, y esa misma deshonestidad va a destruir a los traicioneros, que se van a ver a ojos vista como traicioneros y como deshonestos, de manera que van a ser destruidos primeramente en su reputación y luego físicamente. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Las riquezas, lo que tú acumules, la acumulación material en este mundo, no te sirven para el día del juicio, ¿verdad? Porque el día del juicio no se va a medir por lo que tú hayas adquirido materialmente, sino por lo que tú hayas adquirido mentalmente y en el corazón, en el tesoro, ¿verdad? En el cofre de tu corazón. Pero la vida recta, sin embargo, puede salvarte de la muerte, porque eso sí te va a salvar en el día del juicio, y ese día del juicio no es necesariamente la llegada del Mashiach, sino que puede ser ese día del juicio cuando dejes de respirar. La honestidad dirige los pasos de los justos, los perversos caen bajo el peso de su pecado, y aquí juega con el que está dando pasos, con el que camina, que es el justo, y el que tropieza, dice, cae, no solamente tropieza, sino que cae bajo el peso de su pecado. Mientras los justos están caminando apaciblemente, el perverso cae bajo el peso de su pecado, es decir, su propio pecado es el que lo empuja para caer.
bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Ambición, como digo, porque no se ven hartos, quieren más estatus, quieren más territorio, no se ven hartos con lo que han adquirido y más. Miren, no se ven hartos con lo que han adquirido regaladamente. Encima de que se lo regalan, no se ven hartos con eso y piden otra cosa. Por eso se están constantemente quejando, como el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Al salir de Egipto, en el desierto. Entonces dice que los traidores quedan atrapados por su propia ambición, por ese deseo de imponer, de imponerse sin tener la correcta perspectiva de su propio potencial, porque ahí está el fallo, ¿verdad? Por eso quedan atrapados, porque hacen un falso estadismo, un falso cálculo en cuanto a sus capacidades y lo que pueden lograr. Y entonces creen que pueden lograr sin capacidades y por eso quedan atrapados. Cuando las personas perversas mueren, sus esperanzas mueren con ellos. Porque su esperanza, ya decimos, es el estatus, la reputación, el aprecio familiar, etc. ¿Verdad? Sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Por lo tanto, han hecho, como les he dicho antes, un error de cálculo. Han tenido un error de cálculo, porque han confiado en sus propias fuerzas, pero les faltaban esas fuerzas, eran deficientes. ¿Entienden? Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Esto es un verso apasionante porque dice que los justos son rescatados de dificultades, los justos pasan dificultades a lo largo de un tiempo, pero son rescatados. Y en las mismas de que el justo es rescatado de las dificultades, esas dificultades caen sobre los perversos. Cambia la cosa. Se cambia el sentido de los acontecimientos, ¿verdad? A la par de que el justo es rescatado de las dificultades, esas mismas dificultades que ha sido capaz de resistir el justo, siendo fiel a Elohim, pasan a caer sobre los perversos. Yo puedo hablar de eso porque lo estoy viendo. Los que no tienen a Elohim destruyen a sus amigos con sus palabras. Es lo que decíamos antes. Cuando quieres proteger un ministerio, como aquellos romanos que protegían al César, ¿verdad? Y todas esas intrigas palaciegas. No tienen a Elohim, destruyen a sus amigos con sus palabras. ¿Por qué? Porque se hacen más odiosos, señores. Porque se hacen más odiosos. Pero el conocimiento rescatará a los justos. ¿Qué rescatará a los justos? El conocimiento. Ese conocimiento que los injustos y los necios han denigrado e infravalorado constantemente. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, ¿verdad? Qué bonito, porque saben de la vida del justo, de lo que el justo tiene que pasar, por dónde ha tenido que pasar, por qué ambiente, ¿verdad? Entonces toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Así que fíjense ustedes el recuerdo que deja el perverso. Y el perverso es el que tuerce el verso, no lo olviden. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, porque en la integridad hay sabiduría. Entonces hacen a la ciudad prosperar, aparte de porque llaman a las bendiciones, por supuesto. Pero las palabras de los perversos la destruyen, a la ciudad. Las palabras de los perversos la destruyen. ¿Por qué? Porque primero va a ser mentira, luego la palabra va a ser devaluada, cuando la palabra sea devaluada no va a correr bien la economía, cuando no corra bien la economía va a haber escasez, y cuando va a haber escasez va a haber maldición y enfermedad.
Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Es necio denigrar al vecino porque se puede dar cuenta y entonces te levantas el enconamiento de todo el vecindario. Entonces más te vale guardar silencio y no denigrar al vecino públicamente, se entiende, ¿verdad? Hombre, si tienes que decir que una persona está traficando droga o está haciendo el mal, que sea de puertas para adentro, no públicamente, porque si no todo el vecindario te puede, o no el vecindario, sino el mismo vecino, si se da cuenta, puede venir a pedirte cuentas y entonces te metes en una situación muy desagradable. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Entonces, esos secretos que guarda, esos secretos que no sabe guardar el chismoso, son confidencias, ¿verdad? La persona íntegra, la persona justa, por supuesto, no va a airear algo que se le ha confesado en secreto. El chismoso sí, ¿verdad? Eso es lo que es ser un chismoso, airear una confidencia, ¿verdad? Mira como oía yo en esta semana en un ministerio, que decía de que podía denunciar a sus antiguos feligreses, a los que estudiaban antes con él, porque tienen penas de cárcel, ¿verdad? Pues esto es ser chismoso, porque no lo cuentas cuando no te conviene y lo cuentas cuando te conviene, ¿verdad? Y aparte que ha sido una confidencia que te han hecho. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Necesita la nación un liderazgo sabio, ¿verdad? Así que, miren, más tarde, más temprano, las naciones tendrán que echar mano de los sabios, porque todo está colapsando. Estamos en un mundo pavorosamente necio, estúpido. Y más tarde, más temprano, como tuvo que echar mano de los sabios el imperio babilónico, pues más tarde, más temprano van a tener que echar mano de los sabios, ¿verdad? Porque dice, la seguridad está en tener muchos consejeros. En otras versiones son, porque la sabiduría está en la multitud de consejeros. Entonces, tú puedes tomar una opción segura cuando hayas tenido muchos consejeros, quiere decir que hayas tenido en cuenta la opinión de un grupo considerable de consejeros a fin de que tomes la mejor decisión. Ahora, el que está ya dirigido por el Ruach HaKodesh y ya tiene una vida trabajada, por supuesto no va a depender de los consejeros, pero para formación sí es necesario tener multitud de consejeros para tomar decisiones. O más que eso, escucharlo todo, lo que decía Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido, es más seguro no ser fiador de nadie. Y aquí me acordé yo de la parábola del samaritano, cómo arriesgó el samaritano, ¿verdad? Poniendo por aquel hombre tirado en el camino, cómo pagó su deuda siendo un desconocido, ¿verdad? La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Esta es la perla de sabiduría en el día de hoy. Fíjense lo que dice. Dice, la mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas, solo ganan bienes materiales. Lo que hace aquí es una comparación. El hombre despiadado, lo más que va a ganar van a ser bienes materiales, pero lo que quiere ganar el hombre despiadado, que es el respeto, antes lo gana una mujer. Ese es el sentido del verso. La mujer bondadosa, más exactamente. La mujer bondadosa va a ser capaz de ganarse el respeto que el despiadado quiere, pero no puede encontrar porque le pesa más ir detrás de los bienes materiales. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Por eso es tan pertinente ser buenos,
Un concepto también que, como les tengo dicho, al día de hoy ser buenos no cuenta para nadie, porque está denostado también de los círculos que tramitan con Biblia, ¿verdad? El bueno casi que no cuenta para nada porque es un sentimiento, y los sentimientos y lo humano ya casi no cuenta para nadie, ¿verdad? Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los malvados, tú ves que se enriquecen temporalmente por un proceso histórico. Ellos ganan dinero, ellos ganan bienes, pero solo es temporalmente. La recompensa nuestra, sin embargo, es para permanecer. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. ¿Por qué? Porque todo es lo que te pongas a buscar. Todo es lo que te pongas a buscar. Los justos encuentran la vida, se entienden porque es lo que anhelan, ¿verdad? Pero los malvados hallan la muerte porque precisamente la buscan. Porque precisamente la buscan. ¿Cómo buscas la muerte? Yendo tras lo malo, lo negativo, lo tóxico, ¿verdad? La mentira, el engaño, todo eso es ir tras la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. ¿Qué es un corazón retorcido? Aquel hombre o aquella mujer que te habla a ti de una manera a solas, pero luego en público te habla de otra manera. Yo la mayoría de personas que he conocido lamentablemente son así. Te hablan a ti individualmente, a solas de una manera, y luego en público no son capaces de hablar de esa misma manera. Yo lo mismo te voy a decir en público que en privado que en público. Por eso Yahweh se deleita en los que tienen esa integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, seguramente no como posibilidad, sino como hecho fatídico. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Ahora, otra perla de sabiduría que hay en este proverbio es que una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en la boca de un cerdo. Yo lo primero que pensé es, claro, porque un cerdo con un anillo de oro llama la atención y antes se lo comen, ¿verdad? Antes se lo comen, es como la mujer, antes se la comen, si es guapa pero no tiene discreción, ¿no? Bueno, no va exactamente por ahí, sino que no le aprovecha. Al cerdo no le aprovecha tener un anillo de oro, por demás lo tiene porque no le aprovecha para nada. Pues igual, la mujer hermosa sin discreción, su hermosura no le aprovecha. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Esto es lo que yo decía con el catastrofismo, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona creyente partidaria del catastrofismo como ciencia si precisamente nos dice que podemos esperar una recompensa? Esa es nuestra esperanza, una recompensa. Ahora, a los perversos solo les espera juicio en el sentido de condena. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Ahí está, la gente avarienta va a menos, la gente generosa va a más. Ahora, esto no implica que, porque esto lo entiende un cristiano y cree que tiene que enjollar y regalar a los pastores. Esto no tiene nada que ver con eso. Dar con generosidad se entiende que es aquel que lo necesite, no aquel que quiera acumular riqueza o que quiera aprovecharse de ti, ¿verdad? El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Ese es el sentido. ¿Por qué reanimas a otros? Porque le ayudas en un momento de necesidad. Entonces, de la misma manera, cuando tú pases necesidad, puedes también ser ayudado, ¿verdad? Aunque el que te ayude ni siquiera sea creyente prácticamente, ¿no? La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Y aquí me acordé de José, ¿verdad? Que no lo pudo maldecir la gente al acaparar el grano porque no fue en tiempos de dificultad. Lo que hizo José en el tiempo de dificultad fue vender el grano. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Y la situación espiritual es la misma, ¿verdad?
los que hacían acopio de abundancia de palabras, porque malinterpretan todos los versos y como ven que Pablo oraba muy bien con abundancia de palabras y todo eso, y ellos quieren orar con abundancia de palabras y hacerse oír y todo eso, y entonces quieren acaparar el grano, pero en momentos que no son de dificultad. Pero cuando han venido los tiempos de dificultad, no han sido capaces de vender el grano, de dispensar el grano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente son gente que acapara el grano, por lo cual se hacen maldecidos por el mismo pueblo. Al final los que acaban maldiciéndoles son el mismo pueblo, y con justa razón, ¿verdad? Si buscas el bien, hallarás favor. Fíjense, si buscas el bien, hallarás gracia. Para hallar gracia, ¿qué hay que buscar? El bien. Pero si buscas el mal, el mal te encontrará. Es lo que decíamos antes. Lo que buscas, hallas. Pero si buscas el mal en todas sus formas, el mal en mentira, en habladurías, en doblez de corazón, el mal al final te va a encontrar. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los justos no dependemos del dinero, ¿verdad? Porque si confiáramos en nuestro dinero, el dinero podría hundirnos, la vida. Pero sin embargo retoñamos. ¿Por qué? Somos capaces de reinventarnos. ¿Por qué? Porque la riqueza y la pobreza están en la cabeza. Los que traen problemas a su familia heredan el viento, el necio será sirviente del sabio. Traer problemas a su familia y heredar viento implica a padres e hijos, porque cuando habla de herencia ya toca padres e hijos, ¿verdad? En ese sentido de la herencia. Entonces, por supuesto, si tú traes problemas a tus padres, si tú les traes problemas traducidos en aflicciones de espíritu, como por ejemplo si eres un maleante, pues por supuesto vas a heredar viento, porque los padres no te van a querer regalar con bendición, ¿verdad? Pero dice que el necio, en el segundo verso, el necio será sirviente del sabio. Y eso es así, no necesita explicación. El necio será sirviente del sabio, a la postre, ¿verdad? A la postre, porque tiene que ser así. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. ¿Por qué? Porque tiene buenas acciones. Cuando ve a alguien débil no lo pisotea, lo ayuda. Es un árbol de vida, sus buenas acciones. Por eso gana amigos. Es bonito, para quien sepa vivirlo, ¿verdad? Y dice el último verso: si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuánto más los pecadores perversos. Aquí hace un prismático de lejanía y cercanía, porque si los que más dificultad tendríamos para recibir la recompensa aquí en la tierra seríamos los justos. ¿Por qué? Porque abunda más lo malo que lo bueno. Entonces los que más problemas tendríamos para ver esos días buenos después de hacer el bien serían los justos, ¿verdad? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Cuánto más los pecadores perversos? Claro, porque a los pecadores perversos les llega antes. Les llega antes la recompensa de su mal camino, ¿verdad? Es lo que decía aquí en Primera de Pedro, dice con otras palabras Pedro, Kefa, dice en Primera de Pedro 4:18, dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Es el mismo contexto y el mismo sentido. Y hasta aquí. Así que espero que haya sido edificatorio y que pues haya redundado en nuestra formación y que hayamos disfrutado con esta palabra de poder. Disfruten de este Shabbat, gócense, alégrense, bésense, abrácense, disfruten los que puedan disfrutar de la salida al aire libre, los que tengan buena temperatura,
pues pueden salir al campo y estar en comunión con los árboles, con la naturaleza, con los pajaritos. Por cierto, que el otro día vi una señal que le hablé a mi esposa, no sé si ha sido esta mañana o ayer por la mañana, que me subo a la terraza a las 7 de la mañana y como ya hace una calor impresionante, ya a primeras horas, se oyen primero las chicharras que los pajarillos. Y ese es el tiempo profético que estamos viviendo. Por eso hay tanta locura en el mundo y por eso nos está tocando ver tanta locura. Porque primero están cantando las chicharras. Ahora, ¿por qué están cantando las chicharras? Porque ya el calor aprieta. Y el calor es un símbolo de la llegada del Mashiach, ¿verdad? Cuando veáis que ya llega el verano, la mies se aproxima, ¿verdad? Las cosechas, Yom Teruah, Shavuot. Así que, Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom.